Conversaciones jurídicas con el doctor George Siles. Muy buenos días. Este curso lo oriento de manera fundamentalmente de carácter procesal. A algunos de ustedes les mandé un enlace para que escribieran una encuesta. Bueno, ahí seguramente se quedaron así, como la pregunta, ¿qué es más importante, el derecho sustantivo, el adjetivo? Y yo les quiero decir algo que es muy importante. Definitivamente, y por eso estimo muy importante que para un juicio es básico conocer cómo se lleva todo un procedimiento y todas las vicisitudes que se dan, porque curiosamente les decía yo que en los mismos tribunales donde yo participo he encontrado defectos de las personas que están instaurando los procedimientos. Y entonces ustedes tienen que hacer notar a las personas que llevan, a los secretarios, a los magistrados, a los jueces que llevan los procedimientos, oiga, esto está mal, lo tienen que hacer notar, hay para evitar dilaciones innecesarias. Ahora, el hecho cuando yo les hago la pregunta a ustedes, ¿qué es más importante, el derecho sustantivo o el derecho adjetivo? En realidad, los dos son muy importantes. La sesión anterior tocamos el tema de qué hacer antes de la presentación de la demanda. ¿Qué hacer antes de la presentación de la demanda? Ahí es cuando se aplica precisamente el derecho sustantivo. O sea, debes conocer la materia sobre la que tú vas a orientar. Voy a poner un ejemplo. Los visitadores agrarios, muchos no son abogados, son médicos, son ingenieros, son cualquier otra profesión, pero deben conocer el derecho agrario, porque asesoran a las comunidades o a los ejidatarios, ¿verdad?, en esa materia específica. Pero no están obligados a conocer cómo se desarrolla un juicio. Sin embargo, un abogado agrario sí tiene esa obligación de conocer la materia sustantiva, pero también cómo se desarrolla el procedimiento. Es fundamental para evitar dilaciones innecesarias y para que sea bien precisa su asesoría. Por eso es la importancia, ¿verdad?, del derecho procesal. Estas preguntas que me hicieron con anterioridad de la prueba confesional provocada, etcétera, eso lo vamos a tocar en la tercera sesión, lo mismo que el error judicial. ¿Qué hacer para contestar una demanda y reconvenir? Con su servidor George Sileski. Bueno, yo hablaba de la importancia del derecho procesal y para mí, como les decía, es muy, muy importante el derecho procesal en razón de que una vez que entras a juicio, tienes que conocer todas las etapas procesales. Que el derecho procesal, hablando del repaso que debíamos de tener con anterioridad, que fue la sesión anterior, hablamos que el derecho procesal es un derecho público. Como consecuencia, este derecho público tiene dos perspectivas. La perspectiva, ¿verdad? Por un lado, las partes y por otro lado, el juzgador. El derecho público es el derecho encargado de las relaciones jurídicas entre el Estado y los justiciables, de tal manera que el juzgador pues, es parte del Estado y las partes son la gente, la parte de esta sociedad. Ahora, los abogados postulantes tienen una estrategia jurídica en cada juicio y tienen dos perspectivas. Entonces, tiene la perspectiva de las partes, tiene aparte la perspectiva del abogado y ellos están del otro lado. Todos son estrategas jurídicos, ¿no? Ahora, ¿qué papel juega el abogado en un juicio? Él no es parte de las piezas, él no se puede destruir dentro del juicio, él simplemente es el ser pensante, ese es el abogado postulante. Por otro lado, la demanda como inicio del proceso. La demanda es exactamente donde se introduce a un proceso. Yo decía que el derecho sustantivo debe ser conocido por parte de todos antes del juicio, pero es mucho más relevante dentro del juicio la parte del proceso, porque eso es lo que ustedes van a vigilar, desde la elaboración de una demanda hasta la conclusión del proceso con una sentencia e incluso la ejecución, ¿verdad? Ahora, una demanda tiene elementos intrínsecos, decía yo, tiene elementos intrínsecos como son el derecho de acción,
visto como una parte objetiva, es el derecho del justiciable de acudir ante el juzgador a que se pronuncie sobre la controversia, dirime la controversia, es el derecho objetivo, pero tiene un derecho sustantivo, ¿verdad? Que es la pretensión. Hay elementos intrínsecos y elementos formales de una demanda, como son los elementos formales, el tribunal ante el cual se promueve, el nombre del actor, el nombre del demandado, lo que se demanda, los hechos en que se funda la acción, los fundamentos de derecho, lo que se pide y la firma del demandante. Eso es lo que nosotros habíamos visto en la sesión anterior. Y también habíamos observado los errores más comunes, los errores más comunes que se presentan en una demanda. Es la falta de firma, la falta de firma, el tribunal ante quien se promueva, es curioso que sea un error común. La acreditación de la personalidad también es un error común que tienen los abogados. No presentan el documento con que justifican la personalidad. Hay que diferenciar entre la personalidad y la legitimación o la capacidad. También es uno de los errores comunes que suceden. La falta de presentación de copias de traslado, ¿verdad? La falta de designación de todos los demandados. Hay que recordar también que hay legitimación procesal pasiva, de tal manera que es importantísimo que se llamen a todos los demandados. La falta del señalamiento de los domicilios de los demandados para que se puedan practicar, o sea, no es nada más un domicilio conocido, hay un domicilio específico. También hay incongruencia entre prestaciones, hablaba de las acciones contradictorias. ¿Qué son las acciones contradictorias? Son las que se contraponen. Por ejemplo, no se puede pedir la restitución de una superficie y también la prescripción, porque pues se supone que la restitución no se tiene la posesión, ¿cómo se pretende prescribir esa superficie, ¿no? Entonces, son incongruentes, ¿no? La omisión de hechos, ¿verdad? La prelación de hechos es una omisión muy importante. Hay hechos que son relevantes y que se dejan de advertir por parte del interesado. La expresión de aspectos jurídicos, que también yo decía, ahí les indicaba la conveniencia que los aspectos jurídicos se traten no necesariamente en los hechos, sino en un capítulo por separado. También hay errores comunes como los documentos fundatorios de la acción. Esos deben ser necesariamente presentados en la demanda inicial. Hay documentos adicionales que refuerzan algún elemento, pero realmente los fundatorios de la acción deben ser presentados con la demanda inicial. La confusión de prestaciones como medidas cautelares, también ahí las medidas cautelares es una cosa y las prestaciones son otras, y la definición del derecho. Ese es en general, ahora sí, lo que es los errores comunes. ¿Qué es la contestación de demanda? ¿Verdad? Este tema interesante. Bueno, la contestación de demanda, según y aquí es lo importante, ¿qué se contesta? Dicen, no, pues contesto una demanda, ¿no? Pero ¿qué es? Entonces yo aquí quiero advertir 3 puntos importantes que son lo que realmente se contesta, ¿no? Habíamos hablado de los elementos formales, que es formales de una demanda, que es el tribunal ante el cual se promueve el nombre del actor, el nombre del demandado, lo que se demanda, los hechos en que se funda la acción, los fundamentos de derecho, lo que se pide y la firma de la demanda. Estos son los elementos formales. ¿Qué es lo que pasa en una contestación? En una contestación no se contesta el tribunal ante el cual se promueve el nombre del actor, el nombre del demandado. Eso no se contesta, ¿verdad? Eso no se contesta. Que lo que sí se contesta es lo que se demanda, ¿verdad? Que son las prestaciones. Eso puedes tú negar el derecho que tienen y eso es lo único que tú vas a contestar. Vas a contestar los hechos, pero exclusivamente los hechos. Ahora, siempre es muy importante en la contestación, muchas veces los abogados, por no tener el orden en su demanda, dicen muchas cosas que no son relevantes. Y tú, si tú eres el abogado defensor, ¿verdad? Debes de tener mucho cuidado
en cuáles son los elementos importantes con base a la acción pretendida para que tú puedas contestar únicamente los hechos relevantes. No es nada más no, o sí, ¿no? Sino ese es relevante. Los hechos relevantes, y tú darle contestación específica sobre los hechos relevantes. Y también podrías dar una contestación a los fundamentos de derecho, pero fundamentalmente a los razonamientos jurídicos en que se sustenta la parte actora, ¿verdad? Su pretensión. Eso es lo que tú vas a contestar. Pero todo lo demás de los elementos formales de la demanda no tienes por qué dar contestación. O sea, lo que se pide y la firma de la demanda, bueno, pues solamente que adviertas que la demanda no tiene, no se puede, no se ve que tenga la firma, ¿verdad? Que la persona no firma, bueno, pues entonces, pero si hay una huella digital, o si es una audiencia oral, bueno, pues ya la ratificó, pues no necesita estar necesariamente firmada, ¿no? Ahí la está ratificando en ese momento. Entonces, ahí no hay que irse a otros lados, ¿verdad? ¿Cómo se contesta una demanda? ¿Cuáles son las formas de contestar una demanda? La demanda se contesta afirmando los hechos sin confirmar el derecho pretendido. Esa es una de las formas. Tú puedes decir, sí, todos los hechos son ciertos, pero no el derecho que pretende. Esa es una forma interesante de decir, bueno, no necesariamente tienes que negar los hechos. Tú puedes decir, son ciertos. Es como un ejemplo cuando se van en rebeldía. Ahí se tienen por afirmativo los hechos, pero no el derecho. El derecho tiene la obligación, la parte actora, de probar, ¿no? Hay códigos, dependiendo de la materia, donde se tienen contestados en sentido negativo. Pero, por ejemplo, en materia agraria es en sentido afirmativo. Entonces, esta es una forma, ¿no? Afirmando los hechos, más no confirmando el derecho. El hecho de que conteste la demanda en sentido afirmativo no significa que tenga derecho. Tiene la obligación en la parte actora de probar, ¿sí? Ahora, otra es allanándose a la demanda. Esa es otra forma de contestar. ¿Qué significa? Ahí sí, afirma los hechos y afirma el derecho pretendido. Entonces, no es nada más afirmar los hechos, sino decir, sí, él tiene derecho a lo que me está pidiendo. Por ejemplo, si le están reclamando un pago, bueno, pues sí, efectivamente, yo le debo, ¿verdad? Y le voy a pagar pues, cuando tenga dinero. Entonces, él tiene el derecho, efectivamente, yo le debo, ¿verdad? No le he pagado, pero nada más que pues, no tengo dinero. Entonces, usted puede decir, sí, condéname a que me paguen, pero no tengo bienes. Bueno, pues no importa. Pero bueno, tú te estás allanando. Ah, pero bueno, ¿cómo vas a pagar? ¿Cómo vas a garantizar? Bueno, pues ese es otro boleto, ¿no? Y otra forma, oponiéndose a la pretensión del demandante. Esa es otra de las formas que se da formalmente para contestar la demanda. ¿Cuál es la pretensión? En general es negándole prácticamente todo, ¿verdad? Es decir, no, él no tiene derecho, no le debo, no es cierto que yo le deba, eso es mentira. Es más, yo no le firmé ningún documento que consigne alguna obligación de mi parte. Así es, esa es la forma de contestar, son las tres clásicas formas de contestar una demanda, ¿verdad? Ahora, toda contestación de demanda tiene también elementos intrínsecos, que es el principio contradictorio, es el principio que tiene la persona, cualquier persona, a oponerse a la pretensión, ¿verdad? Ese es prácticamente como principio procesal, protege también un derecho sustantivo del individuo de contestar la demanda. Si no contesta la demanda, se le está violentando sus derechos. Es un derecho fundamental. Dentro de las formalidades esenciales del procedimiento está precisamente el derecho que conteste el demandado. Si, por eso se le tiene que emplazar a juicio. Si no se le emplaza correctamente para que acuda al juicio, se está violentando su derecho. No se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento. Entonces, los elementos intrínsecos, bueno, son fundamentalmente las excepciones, ¿verdad? Y
las defensas. Esos son los dos elementos intrínsecos de una demanda en el derecho contradictorio. Porque, bueno, el hecho de que se allende la demanda, pues prácticamente no es una contestación, ¿no? Siendo realistas, ¿no? O sea, realmente yo estoy hablando de la oposición a la pretensión fundamental. Entonces, se opone uno a través de dos mecanismos, las excepciones y las defensas. Ahora, ¿qué son las excepciones, no? Aquí podemos decir que son las alegaciones que el demandado puede formular o ponerse procesalmente al actor siempre que el contenido de aquellas se refieran a hechos excluyentes, es decir, hechos que sin menoscabo de la existencia de los hechos alegados del actor extinguen las consecuencias jurídicas basadas en la pretensión, ¿verdad? Eso es prácticamente lo que se podría definir como una excepción. Yo no, muchas veces no me gusta mucho exponer conceptos. Lo importante es entender aquí la idea de qué es una excepción. ¿Qué son las excepciones? Pues son alegaciones, son argumentos jurídicos. Aquí es donde se integra primero el aspecto de la argumentación jurídica. Hay una oposición al derecho pretendido por el actor, ¿verdad? Es quien se opone, el demandado. Ahora, sin menoscabo, ahí es lo que dice aquí, sin menoscabo de la existencia de los hechos alegados por el actor. Aquí yo me estoy oponiendo nada más al derecho. Yo, como decía, puedo oponer una excepción, es cierto lo que dice, pero las cosas no pasaron como él dice. Vamos a pensar que hay una suscripción de un contrato y quieren hacer válido un contrato ante el juzgador. Y entonces ustedes van a contestar la demanda y dicen, sí, es cierto, se celebró el contrato, ahí estoy afirmando los hechos. Sin embargo, se suscribió un nuevo contrato que modificó el anterior, un adendum. Ah, bueno, pues entonces ese hecho, o sea, no es una alegación, constituye, ¿verdad?, una excepción que ahorita, como lo vamos a ver, es una defensa muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué tipos de excepciones existen? Las clásicas, bueno, conocidas, que son las perentorias y las dilatorias. ¿Cuáles son las excepciones perentorias? Las excepciones perentorias son los medios de defensa de carácter mixto por el cual el litigante, sin entrar en el debate acerca del fondo, sostiene que su adversario no tiene acción judicial y que su demanda es inadmisible. ¿Qué significa esto? Que estos sistemas de excepciones destruyen totalmente la acción, ¿verdad? Eso es una excepción perentoria. Ahora, una excepción dilatoria, ¿verdad? Bueno, también una excepción perentoria, el derecho del demandado de excluir la pretensión, ese es como habíamos hablado en la diapositiva anterior. El objetivo de esa excepción es excluir ese derecho. Y bueno, decía yo, las excepciones dilatorias son las alegaciones que el demandado formula oponiéndose procesalmente a una demanda y utilizando hechos que constituyen obstáculos temporales, nada más, no son definitivos, para que prospere la acción. Se trata de alegaciones que deben encuadrarse en alguno de los supuestos taxativamente previstos en la ley procesal. En general, se trata de falta de algún requisito procedimental. Fíjense que algo que quiero también hacer notar muy importante. Cuando se pronuncia un juzgador sobre la excepción fundada de una excepción perentoria, ocurre la cosa juzgada. Cuando se declara fundada una excepción dilatoria, no hay cosa juzgada. Eso es algo que es importante considerar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las clásicas excepciones perentorias? La falta de interés y capacidad, la prescripción o caducidad de la acción, la cosa juzgada, la nulidad de un contrato o acto jurídico, la prescripción adquisitiva. Estas dos últimas tipos de excepciones, como la nulidad de contratos o actos jurídicos o de prescripciones adquisitivas, pueden ser presentadas de manera independiente, ya sea como excepción o como vía de acción, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Las otras no, esas sí tienen que ser presentadas en ese momento, ¿verdad?
Pero también hay otros tipos de excepciones perentorias, ¿no? No son las únicas. La excepción de pago, ¿verdad? O sea, cuando estábamos hablando de que yo te debo, no, pues yo ya te pagué, bueno, pues acá está, yo te exhibo el recibo. La excepción de compensación, ¿verdad? Una compensación, hubo prácticamente un acuerdo modificatorio del pago. La excepción de confusión de los derechos también. La excepción de remisión de deuda, la excepción de novación y las excepciones de prescripción negativa. Que algo interesante, como es mucho en materia agraria utilizar, por ejemplo, la prescripción negativa cuando más bien se reclaman acciones de carácter personal. No confundir, porque las acciones agrarias prácticamente no prescriben, pero bueno, las acciones personales de pago sí prescriben, entonces sí se opone una excepción de prescripción negativa, ¿no? También están las excepciones de condición resolutoria, de término resolutorio, de cesión de deuda. O sea, yo no soy el que debo y ahora es fulano de tal. Excepción de retención de la cosa vendida, excepción de inexistencia, excepción de transacción. Como el objeto de este curso pues no es dar la verdad cabida al análisis específico de todas las excepciones, nada más realmente por el tiempo no me daría dar una explicación a cada una, pues vamos a ir avanzando, ¿verdad? Porque es lo que me interesa, que ustedes vayan abordando todos los demás temas. Muy bien, excepciones dilatorias. ¿Cuáles son las? Ya especificamos cuáles son las excepciones dilatorias, pero fundamentalmente tienen que ver con las faltas de presupuestos procesales. ¿Y cuáles son estos, verdad? Pues precisamente la competencia o incompetencia, ¿no? Si se está presentando una demanda ante un juzgado o un tribunal incompetente, se declara fundada la excepción y se remite a la autoridad competente. La falta de personalidad, quien está promoviendo la demanda no tiene la personalidad, de tal manera que se declara que él no es el representante y por lo cual el titular del derecho podrá presentar la demanda, no quien es representante. La litispendencia, en razón de que existe todavía un litigio pendiente de resolución y que está sujeto a una determinación judicial, ¿verdad? Y la conexidad, cuando existen ya en proceso igual, donde ambos tienen una identidad de pretensiones, acciones, entonces sí, definitiva, pretensiones, acciones y partes, entonces hay conexidad, entonces prospera la excepción dilatoria para efecto de que se declare la conexidad, entonces ese primer proceso prácticamente se concluye y se agrega al siguiente, ¿no? La otra, la improcedencia de la vía, ¿no? Porque decir, esta hay que diferenciar entre la vía con la incompetencia, ¿verdad? En materia agraria prácticamente no hay improcedencia de la vía. O sea, eso definitivamente, eso se da en otra materia civil, en materia mercantil fundamentalmente. Bien, otras excepciones dilatorias también, pues la falta de cumplimiento del plazo, ¿verdad? Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento no pueden demandarse la rescisión de un contrato si hasta no sea concluido, a menos que sea por falta de plazo, ¿verdad? Que haya cumplido. La falta de cumplimiento de alguna condición específica, la división de la cosa o del bien litigioso, ¿verdad? Obscuridad en la demanda, esta excepción que en materia agraria he señalado en algunas ocasiones que no prospera, la oscuridad en la demanda porque existe la suplencia de la queja desde la iniciación de la demanda. La improcedencia de la vía también es una excepción dilatoria. Ahora, ¿qué son las defensas? Hablábamos de que oponen excepciones y defensas, ¿no? Las defensas son argumentos que tienden fundamentalmente a revertir la carga procesal de la prueba al actor. Esa es una defensa. Por ejemplo, lo que decimos, la carencia de acción o sin acción en agis. O sea, simplemente el decir, no tiene derecho. Pues no tiene derecho y así de llano y simple, bueno, tú le estás remitiendo la carga de la prueba a la parte actora. Eso es una defensa, ¿verdad? Esto es la simple negación de hechos y de prestaciones. Con eso, él es el que tiene que acreditarlo. Yo ya no me preocupo más porque yo no tengo interés en el asunto, ¿verdad? Esa sería una clásica defensa, ¿no? De igual manera, las defensas se caracterizan por la afirmación de hechos y negación de otros,
pero sin aportar nuevos elementos o medios de prueba que desvirtúen esas afirmaciones. Ese también podría constituir una defensa. Él narra unos hechos, tú narras otros, pero no aportas nada, ningún elemento, pues nada más es una defensa. Y que puede ser que estas alegaciones pues no tengan relación con la controversia. Ahora bien, esto es en general lo que constituye una contestación de demanda. Ahora, ¿qué es una contestación o qué es una reconvención? Esa es otra etapa nueva del juicio, ¿verdad? En distintas materias hay etapas, ¿verdad? Específicas que se van siguiendo. Y bueno, la reconvención, esta es una nueva apertura que, como yo les había indicado, algunas de las excepciones como la de nulidad o de prescripción adquisitiva se pueden demandar por vía de reconvención. ¿Qué es la reconvención? Es la actitud más enérgica del demandado, pues no se limita a oponer obstáculos procesales o a contradecir el derecho materia alegado por el actor en su demanda, sino que aprovechando la relación procesal ya establecida, formula una nueva pretensión contra el actor. Fíjense, es la actitud, dice, más enérgica. O sea, no solamente opuso excepciones, no solamente se opone al derecho pretendido, sino dice, no, además yo tengo un derecho preferente en este sentido, de tal manera que te reconvengo, ¿verdad? O sea, es la acción más contundente que puede oponer un demandado. Esto es algo interesante. Ahora, ¿qué tipos de reconvenciones hay? Hay dos tipos de reconvención. Es aedem causa y causa dispari. ¿Qué significa esto, no? Es la misma causa a una causa diferente. Esos son las dos tipos. Ahora, ¿qué es la aedem causa? Dice, demandan de la misma causa o título de que procede la demanda principal. ¿Qué significa esto? Si ustedes están demandando, por ejemplo, en un juicio sucesorio, ¿no? La declaración de validez de un testamento, y otra persona dice, sí, yo también estoy de acuerdo que se declare la validez del testamento, pero que yo tengo un derecho preferente. Están demandando sobre el mismo derecho, ¿sí? O del mismo contrato, por ejemplo, yo te estoy pidiendo la rescisión por la falta de pago. Y el otro puede decir, no, pues mira, efectivamente ya no te pagué porque ese contrato era nulo. Entonces es la misma causa, es el mismo contrato, ¿verdad? Y ahí está reconviniendo. Ahora, la causa dispari se fundan en causas diversas que pueden ser de naturaleza de toda distinta a lo que dio nacimiento a la acción. Por ejemplo, la parte actora pide mejor derecho a poseer de un predio, ¿verdad? Y la otra pretende la prescripción de esa superficie. La causa generadora de la posesión del primero es diferente y distinta al demandado. Entonces, estos dos tipos de reconvención existen. Ahora, ¿para qué sirve, no? Aquí la pregunta es, bueno, ¿y esto para qué me sirve, no? ¿Para qué te sirve conocer a ti como abogado este tipo de reconvenciones? Bueno, la reconvención de causa solo puede interponerse en el momento de la reconvención y nunca después. Tampoco debe ser presentada en el proceso diverso porque provoca que la acción quede excluida. Generalmente este tipo de demandas obliga al juzgador a estudiar primero la reconvención, que pudieran ser estudiadas de forma conjunta también, ya sea. Pero esa es la razón. Y luego la otra, la reconvención causa dispari, pueden presentarse en un diverso proceso, ¿verdad? No necesariamente por vía reconvencional, sino, por ejemplo, cuando estamos hablando de aquel mejor derecho a poseer y la otra en un proceso diferente puede promover una prescripción adquisitiva, pero siempre es conveniente, bajo el principio de celeridad, ¿verdad? Y de economía procesal, pues siempre es conveniente hacerlo en el mismo, ¿no? Pero sí no impide de que se pueda presentar con posterioridad una demanda de esa naturaleza. Bien, y si la acción reconvencional prospera, pues no necesariamente excluye a la acción principal. Pudieran pasar
que también uno demanda una nulidad y el otro demanda otra nulidad y las dos acciones prosperen, que eso es algo interesante, ¿no? No necesariamente la acción reconvencional excluye a la acción principal. Entonces, por eso se pudieran presentar en ese sentido. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la reconvención? La vinculación del actor al proceso. Ahora, como demandado, por lo que aún en el supuesto de que su desistimiento de la demanda inicial siguiera subsistiendo el proceso, pero únicamente respecto de la convención. Aquí esa es una de las preguntas que me estaban haciendo. Esto es, se presenta la demanda reconvencional y el actor dice, no, la verdad, aquí voy a perder, mejor me desisto. Pues qué bueno que se desiste, pero se desiste de su demanda, ¿verdad? Pero va a seguir subsistiendo el derecho del demandado en esa reconvención. Entonces, creo que por eso esto es muy, muy importante considerarlo, ¿no? También, como la contrademanda o reconvención se interpone en contra del actor, sin embargo, considerando que dicha acción es autónoma de la principal, pudieran surgir otros interesados con motivo de la legitimación procesal pasiva, quienes podrán ser llamados al proceso en la vía directa. Esto es algo importante. Vamos a pensar que se demanda la nulidad. Siempre ustedes saben que una reconvención tiene que ser presentada directamente en contra del actor. Pero resulta que si se está demandado, vamos a pensar una nulidad de un acta de asamblea, pues se tendrá que llamar al comisariado vigilal que no está dentro de la relación jurídica procesal entre actor y demandado. Bueno, a los comisariados son demandados en la vía directa, ¿verdad? Esa es la razón. Y me gustaría, pues, si tienen alguna pregunta que hacer, pues con mucho gusto estaría para contestárselas. Una pregunta, magistrado. ¿Sí? Si el actor se desiste de la demanda, pero hay oposición del demandado, el procedimiento debe continuar, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Si se desiste de la acción, no. De la demanda, entonces el proceso está obligado a continuar. Ok, o sea, sería una violación si se siguiera el procedimiento por ese desistimiento. Si hay desistimiento de la acción, dice, yo ya no quiero nada. Ujú. Yo ya no quiero nada, 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 nada. Ya me desisto de la demanda y de la acción. Ya se extingue la acción, no necesitan ni siquiera la anuencia del demandado. Dos momentos procesales de desistimiento nada más de la demanda. Una antes del emplazamiento y otra después del emplazamiento. Cuando la demanda se presenta y no ha sido emplazado el demandado, el actor puede desistirse sin necesidad de ratificación de nada. Él se desiste porque no ha sido llamado a juicio, no se le ha provocado un acto de molestia al demandado. ¿Sí? Ahora, cuando ya se le causó el acto de molestia, porque ya se le llamó a juicio, sí se requiere la anuencia del demandado para continuar con el proceso o no. Si él no manifiesta durante un plazo, normalmente se le da un plazo para el efecto de que manifieste con el apercibimiento de que no hacerlo se le tendrá por conforme. Entonces, hasta ahí queda la oposición. Ahora, si se opone el demandado al desistimiento de la demanda, el proceso debe seguir. Debe necesariamente seguir. Sí, magistrado. ¿Sí? Alejandro Manjarres de Jalisco. Magistrado, en su opinión, ¿qué concepto tiene relacionado con la excepción perentoria cuando inicia una audiencia y que la contraparte esgrime la falsedad de firma en el escrito inicial de demanda? Miren, si son audiencias orales, como en el caso de los juicios agrarios, Ajá, sí, claro. pues, la persona va y la ratifica, entonces, pues, aunque no esté firmada, pues realmente no tiene relevancia que haya sido, que ustedes como abogados hayan firmado la demanda, pero si llega el actor al momento de la audiencia, pues si la está ratificando, pues aunque no sea su firma la primera, ¿no? No hay problema, la está ratificando. Aquí, bajo el principio de oralidad, es más, fortalece su presencia ante el tribunal. Entonces, no tiene relevancia. Magistrado, buenas tardes.
Primero Hola. que nada, muchas gracias por tomarse tiempo para instruirnos mediante estas tecnologías. Le agradezco mucho su atención para instruirnos. Mi pregunta es esta, magistrado. Cuando habla usted de cuando se demanda a una persona en materia agraria y ésta no contesta, se tiene como contestación afirmativa. ¿Entendí bien, magistrado? ¿Es correcto eso? Sí, así es. Ok. En lo que es lo civil y lo mercantil es en sentido negativo. En lo Negativo. agrario es afirmativo. Ok. Así es, así es. Ok. Gracias, magistrado. Magistrado, muy buenas tardes ya. Pablo Láscares, para servirle desde acá de la cuenca de Oaxaca. En ese sentido de que hablaba usted de la situación de que si estamos en un derecho social, en un derecho, ¿cómo se llama? Público, o un derecho privado incluso. ¿Qué pasa con la ponderación en el sentido de que pues, por la situación de ser un derecho social, debe prevalecer la situación de los la ley agraria y no de la ley civil? Sí, definitivamente. ¿Por qué los tribunales, incluso los propios juzgados, los juzgados civiles, se niegan a aplicarlas o se resisten más que nada a aplicar los principios que existen en tratados internacionales incluso, ¿no? Sí, bueno, hay que recordar que también el Poder Judicial Federal en general tiene más tendencia a manejar asuntos de carácter privado. Entonces, cuando llegan a resolver asuntos de carácter agrario, pues se tienden precisamente a visualizarlo bajo esa perspectiva. Entonces, pero sí, efectivamente, todos estamos obligados. Es un derecho social donde nosotros como juzgadores ya el derecho agrario integrado al derecho procesal, pues ya el procesal agrario sí tendría que tener el carácter social. Si fuese un procesal civil, pues no es así. Pero no obstante eso, fíjense, si ustedes ven o observan la modificación del artículo 17 constitucional, donde existe ahorita la posibilidad de la oralidad en los juicios civiles, incluso ya en materia mercantil, ya prácticamente hay una responsabilidad de todos los juzgadores de ser, ya no está a disposición de las partes, ya los juzgadores tenemos muchísima obligación de darle continuidad a todos los procesos, ¿verdad? Magistrado, una pregunta. Sabemos pues que en materia agraria una de las características es el dictado de medidas precautorias dentro de un procedimiento. Ha habido confusión hasta en cuánto tiene la vigencia esa medida precautoria. Esto debe ser hasta el dictado de sentencia, ¿verdad? O hasta el momento de ejecutar la sentencia. Depende de la naturaleza de la medida. Obviamente la sentencia, una que cause, toda medida precautoria es hasta dictado de la sentencia, pero que esta haya causado ejecutoria. ¿Sí? Ya una vez que cause ejecutoria, lo que surte efectos es la sentencia. Magistrado, una pregunta. Cuando hablamos se habla de las medidas cautelares que van al inicio de la demanda, esa parte de la determinación para otorgarla o no es a criterio del juzgador, ¿verdad? Porque sí, como la ley no exige ciertos requisitos para su procedencia, entonces esa queda muy a criterio de ustedes como juzgadores. ¿Pregunta? Hay ciertas condiciones, ¿no? Aquí lo que se busca con una medida cautelar es proteger los derechos de ambas partes para el efecto de que se pueda cumplir con una sentencia. Ese es el objeto fundamental de una medida cautelar. Por ejemplo, yo he visto que en muchos, por ejemplo, en los conflictos posesorios, que se mantengan las cosas en el estado que guardan, ¿no? Y bueno, ¿y quién tiene la posesión? Pues yo la tengo. Y el otro dice, no, yo la tengo. ¿Quién la tiene? ¿Sí? Entonces, pues la medida cautelar es que se mantengan las cosas en el estado que guardan. Si tú ya estás reconociendo que la otra parte tiene la posesión, pues que se quede así hasta que no se dicte la sentencia, ¿no? Pero si tú estás diciendo, yo tengo la posesión y lo justificas y estás pidiendo la medida cautelar, bueno, pues pero puede pasar que al rato te la quiten, ¿no? O sea, una situación de facto
pues te la quiten y no se cumplió con la medida cautelar, pues la ampliación de la demanda no impide de que si tú pediste que se me declare el derecho para que yo tenga la retención como un interdicto retener la posesión, pues puedas modificar la pretensión de que ahora de recuperar la posesión, ¿verdad? Porque las situaciones de hecho cambiaron, ¿no? Y eso es muy, muy común en los núcleos porque, pues dicen, aquí en el pueblo mandamos nosotros, ¿no? Y cuando es la mayoría, pues es complejo, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que la sentencia va a definir quién tiene el derecho. Una vez definido quién tiene el derecho, bueno, pues ya se vería el aspecto de la ejecución. Sí, porque en algunas ocasiones se decreta, pero luego durante el procedimiento pues hay cambio, se altera, ¿no? Y a veces nos obliga a solicitar que se aperciba al demandado en su caso, ¿no? Porque está vulnerando esa medida cautelar. Y a veces ahí entramos en ese dilema, pues, la cuestión coercitiva de esa medida, ¿no? Obvio, si se viola, pues ya se dará parte al Ministerio Público, pero ese es a veces el detalle que existe, ¿no? Sí, pero las medidas cautelares primero se utilizan precisamente las medidas de apremio, ¿no? Por eso cada juzgador, son complejas las medidas cautelares, ¿no? En las situaciones de hecho, pero se utilizan primero las medidas cautelares y ya como última instancia la vista a la Fiscalía o al Ministerio Público. Sí, buenas tardes, magistrado. Yo tengo Sí. una duda. Si se demanda a la Asamblea General de Ejidatarios y esta en la primera audiencia se allana, pero sin previa aprobación de la Asamblea, ¿cómo es que se sigue el juicio? ¿En rebeldía o se le tiene que prevenir a la Asamblea? A ver, ¿me la repites, por favor? Sí, en el caso de que solo la Asamblea General, el comisariado, el secretario y el secretario se allanen, pero sin previa aprobación de la Asamblea, ¿cómo es que se sigue el juicio? ¿En rebeldía o le previene a la Asamblea? Miren, cuando se demandan órganos colegiados, como son los comisariados ejidales, los tres deben de estar en un acuerdo en qué sentido se va a dar contestación a la demanda. Incluso lo veo en materia, por ejemplo, de la confesional, ¿no? Se supone que ellos pueden designar a uno solo para que absuelva posiciones porque es un órgano colegiado. Pero pueden tener opiniones, cada uno de ellos tener opiniones diferentes, ¿verdad? Entonces, el juzgador ahí en esos debe escuchar las dos opiniones y si son de relevancia, yo creo que ahí el juzgador tendría que citar a una asamblea para el efecto de que sea la misma asamblea la que se pronuncie en qué sentido desean que se conteste la demanda, ¿verdad? Pero pues dependiendo también de la naturaleza del asunto, ¿verdad? Que me pueden seguir a través de las redes sociales, esto voy a buscar subirlo en el canal de YouTube Georg Sileski o en la página de Facebook Georg Sileski.